La situación en las catacumbas es tensa. Con la caída de Thomas el licántropo que luchó con Abel en el metro, los licántropos han perdido un aliado valioso y ahora el tiempo apremia. Kraven, con su característica arrogancia y oportunismo, presiona para que el experimento avance lo más rápido posible, pero los científicos a cargo advierten que aún no es el momento. Mientras tanto, el ambiente en la guarida está cargado de desconfianza y desesperación. Los licántropos saben que la guerra está en su punto más crítico, y que cualquier error podría sellar su destino. Lucian cruzó los brazos, mirando con frialdad a Kraven. ¿Me estás diciendo que contrataste a Abel? Su voz era baja, pero peligrosa. Kraven, con su típica actitud altanera, sonrió con suficiencia y se encogió de hombros. Exactamente. Necesitamos refuerzos y no hay nadie mejor en combate que él. Además, no tiene lealtades, solo sigue el dinero. Lucian golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los licántropos más cercanos se estremecieran. Ese hombre no es de fiar. No es uno de los nuestros. Solo le interesa su propio beneficio. Kraven suspiró y se pasó una mano por el cabello. Míralo de esta manera, Lucian. Estamos acorralados, perdimos a Thomas y nuestros enemigos están más organizados que nunca. Si queremos tener una oportunidad de sobrevivir, necesitamos todas las armas posibles. Y Abel es un arma viviente. Lucian entrecerró los ojos, evaluando las palabras de Kraven. Sabía que Abel era poderoso, pero también sabía que no se alineaba con ninguna causa, solo con su propia supervivencia. ¿Le dijiste todo sobre el experimento? Kraven negó con la cabeza. Por supuesto que no. Solo le pagué para que nos ayude con la seguridad. No tiene por qué saber lo que estamos haciendo aquí. Lucian no estaba convencido, pero en ese momento, no tenía muchas opciones. Sabía que la situación se estaba saliendo de control. Si Abel nos traiciona, será tu culpa, Kraven, gruñó Lucian. Y te aseguro que no sobrevivirás para lamentarlo. Kraven sonrió de lado, confiado. Oh, tranquilo, Lucian. Todo está bajo control. Pero ambos sabían que nada estaba realmente bajo control. Y con Abel en la ecuación, todo podía volverse aún más impredecible. Abel llega a la mansión conducido por Thomas, la casa de su familia y clan a su alrededor. La hostilidad se sentía en el aire. Luego él se presenta ante Ramón, el líder vampiro de esta familia, el cual lo mira con desconfianza. Solo una noche piensa en sus adentros. Abel era un invitado en la mansión. El lugar era enorme. Cientos de vampiros con vestimentas de la época victoriana se paseaban y codeaban. Abel era un invitado indeseado. El odio natural de los vampiros a los licántropos era algo natural y mutuo de ambas razas, aunque para Thomas eso era algo intrascendente, aunque se sentía incómodo al principio. Cuando conoció a Abel, eventualmente tomaron confianza uno del otro. Abel fue llevado a una habitación donde descansaría a la mañana siguiente. Abel sale del lugar. Mientras Abel se alejaba de la mansión, podía sentir las miradas hostiles de los vampiros a su alrededor. No era la primera vez que lo miraban así, pero en este lugar, esa desconfianza se sentía más densa que nunca. A pesar de todo, no le importaba. Thomas, en cambio, no pudo evitar suspirar, viendo a Ramón con una expresión de advertencia. Si no confías en él, al menos no lo provoques, dijo con calma, pero con una firmeza que hizo que Ramón frunciera el ceño. No confío en los licántropos, mucho menos en él, respondió Ramón con frialdad. Ese hombre es un mercenario, una bestia sin lealtad. No es más que un problema esperando a estallar. Thomas sonrió de lado, encendiendo un cigarro. Lo mismo podrían decir de nosotros. Ramón chasqueó la lengua y se dio media vuelta, dejando claro que la discusión no llevaría a ningún lado.
Mientras tanto, Abel caminaba por las calles desiertas, rumbo a su encuentro con Kraven. Algo en su interior le decía que esto era un mal negocio, pero la paga era demasiado buena como para ignorarla. Al llegar al punto de encuentro, vio a Kraven esperándolo en una vieja fábrica abandonada. Sus hombres estaban inquietos, y no era difícil notar que el ambiente estaba tenso. ¿Dónde está mi dinero?, preguntó Abel con tono seco, sin perder el tiempo. Kraven sonrió, intentando mantener la compostura. Tranquilo, Abel. Primero el trabajo, luego la paga. Abel entrecerró los ojos, dando un paso adelante. Esa no fue la oferta. Kraven tragó saliva, pero antes de que pudiera responder, un ruido distante alertó a todos. Gritos, explosiones y el eco de disparos se escucharon a lo lejos. Los mensajeros de la muerte habían comenzado su ataque. Vale, les ayudaré, pero quiero el doble, dice Abel sin darle importancia a la discusión. Espera, ese no era el trato, dice Kraven, pero Abel se va del lugar, ignorándolo. El caos reinaba en la zona de batalla. Entre los gritos de los heridos y los disparos que resonaban en la noche, Abel continuaba su matanza. Sus manos estaban cubiertas de sangre, su gabardina rota por los múltiples ataques, pero su determinación seguía intacta. Mientras tanto, Víctor Corvinus avanzaba con sus tropas, cegado por su deseo de erradicar a los licántropos de una vez por todas. Su mirada se posó en Abel, quien acababa de derribar a otro grupo de soldados con una combinación brutal de velocidad y fuerza. «Ahí estás», murmuró Víctor con una sonrisa cruel. «La bestia de la que tanto hablan». Sin perder tiempo, dio la orden y sus hombres abrieron fuego contra Abel. Este se movió con rapidez, esquivando las balas mientras buscaba cobertura. Sin embargo, su instinto le decía que algo no estaba bien. Desde un punto elevado, Kraven observaba la escena con satisfacción. Su plan iba tomando forma. Abel caería en la trampa y sería eliminado por Víctor Corvinus. Con su desaparición, los licántropos perderían a uno de sus guerreros más temidos, y él podría maniobrar para obtener más poder en la sombra. Lucian, herido por la traición de Kraven, apenas lograba moverse. Sangrando por la herida de bala, apoyó su espalda contra una pared e intentó mantenerse consciente. «Ese maldito», gruñó entre dientes. Mientras tanto, el convoy de Nexus aseguraba el perímetro. Anderson observaba con calma la destrucción que se desplegaba ante sus ojos. «Esperaremos», dijo con voz firme. «Quiero ver cómo se desarrolla esta carnicería antes de intervenir». Los exterminadores, su unidad de élite, aguardaban ansiosos la orden de desatar el infierno sobre todo lo que quedara en pie. La traición de Kraven aún no había llegado a oídos de Abel. Seguía luchando, pero en su interior, algo le decía que esta batalla no era lo que parecía. Víctor Corvinus entrecerró los ojos, observando cómo Abel destrozaba sin esfuerzo a los vampiros que lo rodeaban. Su velocidad, su fuerza, su instinto asesino, era un espectáculo aterrador. Víctor había enfrentado a incontables licántropos en su vida, pero ninguno se comparaba con Abel. El último vampiro, aún tambaleante tras el golpe en la cara, intentó atacar nuevamente, pero Abel no le dio oportunidad. Con un movimiento rápido, le arrancó el látigo de las manos, lo envolvió alrededor de su cuello y tiró con fuerza, cercenándole la cabeza en un instante. Los soldados de Víctor retrocedieron ligeramente, sorprendidos por la brutalidad de Abel. Pero Víctor no se inmutó, al contrario, su interés en él creció aún más. «Increíble», susurró con una sonrisa siniestra. «Eres exactamente lo que esperaba». Abel respiraba con pesadez, su cuerpo cubierto de heridas, pero aún estaba en pie. Miró fijamente a Víctor, sintiendo que este hombre no era como los demás.
Había algo en su presencia que le advertía del peligro. De repente, el sonido de pasos pesados se escuchó en la distancia. El convoy de Nexus estaba cada vez más cerca. Anderson, observando desde la seguridad de su vehículo, sonrió levemente. El espectáculo está a punto de ponerse interesante. Abel tenía dos opciones: seguir luchando contra Víctor o encontrar una manera de escapar antes de que Nexus interviniera. Pero algo dentro de él le decía que esta pelea con Víctor Corvinus era inevitable. Víctor avanzó con paso firme entre los escombros y cuerpos destrozados. Su mirada estaba fija en una sola cosa: la abominación que representaba la fusión de ambas razas. Para él, aquello no era más que una afrenta a la pureza de la sangre de los Corvinus. El híbrido, resultado de los experimentos de Kraven y sus aliados, se alzaba imponente en la penumbra de las ruinas. Su piel tenía un tono grisáceo, sus músculos estaban tensos como si su cuerpo aún estuviera adaptándose a su nueva forma. Ojos rojos y afilados, colmillos largos y retorcidos, garras que parecían capaces de cortar el acero. El aire se llenó de tensión cuando ambos se detuvieron a pocos metros de distancia. No deberías existir, sentenció Víctor con desprecio. Eres un error que corregiré con mis propias manos. El híbrido no respondió con palabras, solo gruñó con un sonido gutural y profundo, su voz distorsionada por la mezcla de sus dos naturalezas. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se lanzó sobre Víctor con una velocidad aterradora. Víctor apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se apartó en el último instante, evitando ser partido en dos por las afiladas garras de la criatura. Con una rapidez asombrosa, desenvainó su espada de plata y la blandió con precisión quirúrgica, abriendo un corte en el torso del híbrido. Pero el monstruo no pareció inmutarse. Su herida sanó en segundos, y con un poderoso rugido, contraatacó con una serie de golpes brutales. Víctor bloqueó el primero con su espada, pero la fuerza del impacto lo obligó a retroceder. Mientras tanto, Abel observaba la pelea desde la distancia. Por un momento, pensó en intervenir, pero algo dentro de él le decía que esta batalla no era suya. No todavía. El enfrentamiento entre el híbrido y Víctor continuó, cada golpe resonando como un trueno en la noche. La batalla entre el pasado y el futuro de los Corvinus estaba en marcha, y solo uno de ellos saldría con vida. El impacto fue devastador. El golpe de Abel lanzó a Víctor varios metros hacia atrás, estrellándolo contra una columna de piedra que se resquebrajó al instante. Por primera vez en mucho tiempo, Víctor sintió verdadero dolor. El híbrido aprovechó la oportunidad y atacó a Abel con sus garras, pero Abel, en su forma completamente transformada, reaccionó con rapidez, atrapando su brazo y torciéndolo con brutalidad. Un chasquido seco resonó en el aire cuando el hueso se rompió, arrancando un gruñido de dolor de la criatura. La batalla se convirtió en un espectáculo de pura brutalidad. Abel usaba su inmensa fuerza para aplastar a sus enemigos, mientras el híbrido recurría a su velocidad y resistencia para mantenerse en la pelea. Víctor, aún aturdido, se puso de pie con dificultad, limpiándose la sangre del rostro. «Bastardo», murmuró, mirando con odio a Abel. Abel no respondió, simplemente se lanzó sobre él nuevamente, encajando sus garras en su pecho y estrellándolo contra el suelo con una fuerza titánica. Víctor escupió sangre, pero antes de que Abel pudiera terminarlo, el híbrido se abalanzó sobre ambos, empujando a Abel con un golpe brutal y dándole tiempo a Víctor para recuperarse. Mientras la pelea continuaba, la situación en el resto del edificio se tornaba aún más caótica. Los soldados de Anderson exterminaban a todo ser sobrenatural sin piedad. Las balas especiales destrozaban la carne y los huesos de los licántropos y vampiros, y los exterminadores avanzaban sin perder la compostura.
Desde la distancia, Anderson observaba con una sonrisa fría. Así es como se purifica el mundo, susurró para sí mismo, mientras se encendía un cigarro. Victor Lancer, quien había permanecido en las sombras, miró el combate entre Abel, Víctor Corvinus y el híbrido con una expresión inescrutable. Parece que la verdadera guerra apenas comienza, murmuró antes de desaparecer entre la oscuridad. Mientras el caos reinaba en el edificio, Victor Lancer desapareció en las sombras. Su misión estaba clara: recuperar lo que la Orden Nocturna había perdido y utilizar la información a su favor para sus propios fines. Sin embargo, antes de marcharse, dejó atrás a su mejor guerrero, un asesino silencioso y despiadado, entrenado para acabar con cualquier criatura que se interpusiera en su camino. En lo alto de una viga de acero, oculto entre la oscuridad, un hombre vestido con una armadura pesada de color negro observaba la batalla. Su presencia era imperceptible para la mayoría, pero sus ojos brillaban con un fulgor dorado, reflejando su naturaleza bestial. Su nombre era Sorel, el asesino de élite de Victor Lancer, un licántropo modificado con mejoras biotecnológicas y un dominio absoluto de la caza. Samuel aguardó pacientemente, analizando la situación. Abel estaba en su forma completa, luchando contra Víctor Corvinus y el híbrido con una furia inigualable. Los exterminadores avanzaban, aniquilando licántropos y vampiros sin piedad. El caos era su mejor aliado. Cuando vio la oportunidad, Sorel se deslizó entre las sombras, acercándose lentamente a los hombres de Nexus. Sus movimientos eran perfectos, silenciosos, letales. Sacó de su cinturón 2 dagas de plata con filo reforzado, listas para atravesar la carne de su presa. Vamos a ver si son tan fuertes como dicen, susurró con una sonrisa fría antes de lanzarse al ataque. Samuel observa la batalla desde las sombras, analizando cada movimiento de Abel y esperando el momento exacto en el que su resistencia empiece a flaquear. Su paciencia es inquebrantable. Sabe que un ataque precipitado sería un error contra alguien como Abel. Mientras tanto, la masacre en el lugar continúa, con los exterminadores de Nexus avanzando implacables. Entre la oscuridad, los ecos de la batalla aún resonaban cuando una figura encapuchada emergió con pasos lentos y calculados. En su espalda, un ataúd negro permanecía encadenado, exudando un vapor denso e imperceptible que se esparcía lentamente por el aire. Víctor Corvinus, aún jadeante por su enfrentamiento con Abel y el heredero de William, sintió algo extraño. Sus extremidades se volvían pesadas, su respiración se agitaba sin razón aparente. De repente, un ardor lacerante recorrió su pecho. Tosió con furia, y un líquido negro emergió de su boca. Su mirada se endureció al ver a la figura acercarse. Sin dudarlo, alzó su espada con lo poco que le quedaba de fuerza y se lanzó al ataque. Pero la figura no se movió. El arma apenas recorrió unos centímetros, cuando su cuerpo falló por completo. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, sintiendo como la vida se le escapaba lentamente. De entre los soldados de Nexus, una voz fría y calculadora rompió el silencio. «Sabes lo que hay aquí, ¿verdad, engendro de la noche?» La figura encapuchada seguía inmóvil, como una sombra inquebrantable. Pero quien hablaba era Anderson, el líder de Nexus. Él avanzó con paso seguro, sosteniendo su cetro con mango de calavera en una mano y en la otra, su enorme revólver. Víctor alzó la mirada con odio. «Aquí dentro», continuó Anderson, golpeando ligeramente el ataúd encadenado, «hay algo que jamás imaginaron que podríamos crear. Un gas especial, diseñado exclusivamente para exterminar a los de tu especie. Solo con respirarlo, tu cuerpo colapsa lentamente. Es un arma perfecta, letal, y ahora, es tu sentencia». Víctor intentó moverse, pero era inútil. Sus músculos no respondían,
Su visión se tornaba borrosa, y su orgullo era lo único que aún ardía dentro de él. Anderson se agachó para mirarlo directamente a los ojos. Mírate ahora. Un guerrero antiguo, el más poderoso de su linaje, y aquí estás, indefenso, derrotado por un simple humano. ¿No te da vergüenza que sea yo quien termine con tu vida? El líder de Nexus desenfundó su enorme espada con calma y precisión. Víctor quiso gritar, quiso resistirse, pero su cuerpo ya no era suyo. No te preocupes, le daré un buen uso a tu cadáver. En un solo y limpio movimiento, la espada descendió, y la cabeza de Víctor Corvinus rodó por el suelo. Anderson la tomó con una mueca de satisfacción y se levantó. Miró a sus hombres con autoridad. Busquen a Abel. No quiero que siga respirando por mucho tiempo. Dos de sus mejores cazadores asintieron y desaparecieron en la noche. Mientras tanto, Anderson dio media vuelta, con la cabeza de Víctor como su más grande trofeo. El legado de Corvinus había terminado. Pero la cacería apenas comenzaba. El aire se volvió tenso de inmediato. Abel, aún con su cuerpo adolorido por la batalla, permaneció en guardia mientras observaba a sus dos oponentes. Giovanni, con su rostro completamente vendado, sostenía su katana con una postura relajada, pero su tono de voz delataba su furia contenida. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, dijo Giovanni con una burla venenosa. Después de todo lo que hiciste, creí que ya estarías muerto. Lucas, el hombre de la lanza, giró el arma con destreza y dio un paso al frente. Su único ojo visible, el que no estaba cubierto por un parche, reflejaba determinación y sed de combate. No lo olvides, maldito, dijo con voz firme. Mi nombre es Lucas, y será el último que escucharás antes de morir. Abel sonrió de lado. Su regeneración ya estaba avanzada, y el dolor en su cuerpo se había desvanecido. Siempre es lo mismo con ustedes, murmuró con desdén mientras adoptaba una postura de combate. Bueno, si quieren intentarlo, adelante. Antes de que la batalla pudiera comenzar, un estruendo sacudió la zona. Un sonido ensordecedor retumbó en el aire, seguido de un impacto brutal que destrozó el suelo. Algo había caído del cielo con una fuerza inimaginable. El suelo tembló y, cuando el polvo se disipó, una silueta imponente se alzó desde un cráter recién formado. Una figura cubierta con una armadura negra, gruesa como el metal de un tanque, permanecía de pie con su espada gigantesca apoyada en el suelo. Cadenas pesadas colgaban de su armadura, y cada uno de sus movimientos producía un leve sonido metálico. Abel, Lucas y Giovanni se quedaron en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. ¿Pero qué diablos?, murmuró Giovanni, tensando los músculos. Lucas apuntó su lanza hacia la figura, sin apartar la mirada de ella. Eso, no es un humano común, dijo con voz baja. Abel, por su parte, entrecerró los ojos, sintiendo algo extraño en el aire. El aura de esa figura era distinta, no era la de un vampiro, ni la de un licántropo. Era algo más. La figura en armadura negra permaneció inmóvil por unos segundos, como si analizara la situación. Luego, con un movimiento lento y calculado, levantó su gigantesca espada y la colocó sobre su hombro. El viento sopló con intensidad. El silencio fue roto por una sola palabra, dicha con una voz profunda y distorsionada por la máscara metálica de la figura. Interesante. Sin previo aviso, la figura se movió con una velocidad imposible para su tamaño. En un instante, estaba sobre ellos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La tensión en el aire era palpable. Giovanni y Lucas sabían que la situación había cambiado drásticamente. Su misión era capturar a Abel, torturarlo un poco y luego entregarlo, pero la aparición de aquel guerrero acorazado lo había cambiado todo.
Ahora, su prioridad era eliminar ese obstáculo. Se miraron entre sí y asintieron. No había más